Continuamos en Una Voz del Cielo y estábamos hablando sobre la necesidad del arrepentimiento para que Dios pueda obrar y el deseo de Dios de formar un ejército santo lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios para predicar el Evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes de continuar de lo que sucede después del arrepentimiento, quiero invitar a todas las personas que no se congregan en ninguna parte. Estamos formando la Iglesia Cristo Rey allí en la calle 9 de Julio, entre 30 y 32, enfrente al Cine Atlántico. Tenemos reuniones los domingos a las 6 de la tarde, los miércoles a las 7, los viernes a las 8, y los sábados tenemos las reuniones de niños a las 3 de la tarde. Hay muchísimas personas que fueron salvas o que han tenido malas experiencias y que no se congregan, o se han ofendido por alguna razón, o no les ha gustado algo de una iglesia, y los domingos se quedan en su casa. Quiero decirles que no ir a la iglesia el domingo es pecado, porque Dios, si usted lee Éxodo 20, habla de guardar el día de reposo y dedicar un día a Dios. También el libro de Isaías habla de eso, y también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si usted no está yendo a ninguna iglesia, puede elegir una e ir y congregarse, y no esperar que lo estén, digamos así, sirviendo, sino vaya a dar, vaya a servir, vaya a dar palabra de aliento, vaya a cooperar, tenga una meta espiritual, y sirva a Dios de esa manera. Participe del discipulado, aprenda la palabra de Dios, enseñe a otros, y después Dios lo va a utilizar a usted para salvar a otras personas, para hacer milagros y para expulsar demonios y para muchas otras cosas más. Así de simple, así lo invito a que elija una iglesia y vaya a congregarse. Vaya los domingos a la iglesia. Deje la ofensa, olvide lo que tal vez alguien dijo, si alguien no lo saludó, si alguien le dio un mal consejo, si no les gustó alguna parte del sermón del pastor, o no les gustó la música, o algo por el estilo. Eso significa una niñez espiritual increíble. Porque no solamente usted está pagando al Espíritu Santo, sino que está pecando y a su vez está perdiendo de servir a Dios, y con su presencia usted arrastra a las personas que están cerca suyo, y es un ejemplo. Y entonces las personas que están cerca suyo, sus amigos, sus hijos, sus esposas, su esposo, van a ir también con usted a la iglesia y van a servir a Dios. Hay muchas personas que ya son salvas, que han entregado su vida a Jesús, que han entregado su vida en una campaña, que se ha predicado, pero no son, digamos, constructores del reino de Dios. Son pasivos, no hacen nada. Su galardón en el cielo va a ser muy pequeño, y es bueno que Jesús diga: su galardón va a ser grande en los cielos. Que participe en la obra de Dios y que sea de bendición para los demás, estimulándose al amor y a las buenas obras, cuanto más cuando este tiempo Dios está queriendo formar un ejército y está pidiendo más santidad, más consagración, mucho más de su propio pueblo, y que su propio pueblo sea aquel que lleve las buenas noticias a los que están perdidos. Entonces, cuando hay arrepentimiento, viene lo que se llama la prosperidad. Vivir en bendición.
Vamos a leer en Deuteronomio, ¿no? Capítulo 28, y esto se aplica para nosotros y como personas individuales y como país o como ciudad. Dice así las bendiciones que hay en la obediencia. Cuando uno obedece a Dios, vive en bendición. Y vivir en bendición es como la primavera. Todo va floreciendo. Cuando uno vive en maldición, o cuando uno está en pecado, cuando uno está en adulterio, cuando uno está estafando, cuando uno está en corrupción, parece que las cosas van bien, muchas veces le van mal, y Dios lo va a juzgar tarde o temprano. Dice en Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esa es la solución para nuestro país. Que se levanten maestros, y eso es lo que estamos haciendo, que prediquen y que enseñen la palabra de Dios para que la pongan por obra, y para que Dios, al poner por obra y ver que la Argentina está poniendo por obra su palabra, entonces Dios derrama su bendición y te exalta sobre todas las naciones de la tierra. El tema es espiritual. El tema no es, digamos así, social o tratar de tener soluciones humanas, sino que es espiritual. Hay que arrepentirse, hay que convertirse a Cristo y hay que obedecer sus mandamientos. Entonces Dios derrama la bendición y esta nación se convertiría en la principal o una de las principales naciones de la tierra. Dice, y entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus animales, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dios derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Dios enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Dios te ha dado. Es claro, ¿no es cierto? Está en Deuteronomio 28, una palabra de Dios. Esto debería saberse. Deberían saberlo todos los argentinos y todas las personas del mundo, digamos, para que Dios derrame su bendición cuando uno comienza a guardar los mandamientos de Dios. Si comenzamos a guardar los mandamientos de Dios como ciudad, esta ciudad va a prosperar de una manera increíble. Si comenzamos a guardar los mandamientos como personas, bueno, Dios te va a bendecir a vos. Va a bendecir tu familia, va a bendecir tus vecinos y tal vez termine bendiciendo a la ciudad. Pero si se hace en todas las ciudades del país, si todas las ciudades del país se vuelven a Dios, Dios va a exaltar a esta nación y ya el dólar no va a aumentar. Bueno, usted sabe todos los problemas, así que no se los voy a contar. Va a cambiar completamente toda la perspectiva de nuestro país. Entonces Dios te va a enviar su bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que hagas. Porque a veces uno hace y se rompe, uno compra algo y se destruye, invierte y no le sale bien. No, eso no es vivir en bendición. Vivir en bendición es todo lo contrario, que todo te salga bien. Dice, y te confirmará Dios por pueblo suyo, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Dios es invocado sobre ti y te temerán. Dice, estos tienen a Dios. Estos están prosperando porque Dios los prospera.
Qué lindo sería que eso suceda en nuestro país, ¿no es cierto? Pero hay que predicarlo, hay que decirlo, los ministros de Dios tienen que saber estas mismas cosas que están en la palabra de Dios y que eso es algo que Dios ha dicho. Y entonces dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Él te va a dar, o que te dio. Y te abrirá Dios su buen tesoro del cielo. Eso habla de bendición económica. Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y escuche, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Por qué la Argentina vive pidiendo prestado? Porque no estamos con Dios, no hacemos de Jesús nuestro Rey. Nos derivamos a orar a personas que no son Jesús. Nos derivamos a, no sé, a Seferino Namuncurá, a la difunta Correa, a Gauchito Gil, a muchas otras cosas, y no estamos en bendición porque no ponemos a Cristo como Rey de nuestra Argentina. Y tampoco lo ponemos a Jesús como Rey de nuestras vidas. Y tenemos que comenzar individualmente. Cada persona tiene que declarar que Jesucristo es su Señor, que Jesucristo es a quien uno sigue, que Jesucristo es el Salvador, que Él murió en la cruz por nosotros, siendo Dios, y recibirlo en nuestro corazón para tener la salvación y la vida eterna. Entonces, dice la palabra de Dios que hay una promesa para aquellos que viven en bendición, que nunca vamos a pedir prestado. Al contrario, nosotros vamos a prestar a los demás. Qué lindo sería que lo escuchen todos, desde el presidente para abajo, todas estas cosas que sean escuchadas y puestas por obra. No hay solución humana. Esto es una bendición de Dios y solamente Dios es el que hace que las cosas prosperen, que llueva cuando tiene que llover, que no haya inundaciones, que no haya calamidades. Dios es el que maneja. Y a veces nos habla con esas inundaciones y esas calamidades para que nos arrepintamos y en vez de arrepentirnos seguimos igual que siempre. Entonces dice, te pondrá Dios por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. O sea, estaremos como nación o como familia o como ciudad. Depende de quién tome la decisión de seguir a Dios y obedecer sus mandamientos. Y entonces va a haber esa prosperidad tremenda. Y ese es el consejo que el mayor economista puede recibir. No está en cálculos o en sabiduría humana la prosperidad de este país. Este país tiene que volverse a Dios y entonces Dios lo va a prosperar. Pero volverse a Jesús, volverse a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Moverse en el poder del Espíritu Santo, recibir a Cristo como Salvador y reverenciar a Dios Padre como se merece. Entonces dice la palabra de Dios, dice, te pondrá Dios por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos que Dios te ordena hoy, para que los guardes y lo cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir a otros dioses y servirlos, ya sea el dinero, la corrupción, la fornicación, el adulterio, otras personas que han muerto, o orar a personas que no son Dios Padre, Dios Hijo. Siempre digo, en toda la Biblia no hay una oración a nadie que no sea a Dios Padre o a Dios Hijo. Tenemos que enfocarnos en la verdad de Dios para ser realmente prosperados. Entonces, cuando uno se arrepiente
toma la decisión de volverse a Dios, indefectiblemente viene la prosperidad. Ya sea, si usted lo hace solo, va a prosperar. Si usted lo hace con su familia, va a prosperar su familia. Si lo hace toda esta ciudad se va a transformar en la ciudad más importante del país. Y si se hace como nación, esta nación va a ser una de las naciones más importantes del mundo. Entonces, dice así en Joel, dice, entonces Dios dirá a su pueblo, yo les envío pan, vino y aceite, y serán saciados de ellos, y nunca más les pondré por oprobio entre las naciones. Después hace una promesa, y dice, tierra, alégrate y gózate, no temas, porque Jehová hará grandes cosas. Eso después del arrepentimiento. Vienen muchos problemas. Todo va a empeorar. Eso sépalo. Pero si nos volvemos a Dios, como nación vamos a prosperar. Si nos volvemos como ciudad, vamos a ser prosperados. Si nos volvemos como individuos, vamos a ser prosperados. Y ahí va a solucionar usted el problema que tanto aqueja a todas las personas, que es qué comeré, qué beberé, con qué me vestiré. Dios ya sabe que necesitamos esas cosas, pero para bendecirnos, para dárnosla, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él. Entonces dice, animales del campo no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Ustedes también alégrense y gócense en Jehová vuestro Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes la lluvia temprana y la tardía como al principio. Va a venir la bendición, y las eras se llenarán de trigo, es el lugar donde se pone el trigo, y los lagares, que es donde se pone el vino, rebosarán de vino y aceite. Y les voy a restituir los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, animales que son una peste, que están por nuestros pecados como ciudad, como pueblo, como nación. Dice, yo les voy a restituir esos años que fueron atacados por esas plagas. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conocerás que en medio de tu pueblo estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca será jamás avergonzado. Entonces, repasando rápidamente, arrepentimiento, convertirse, volverse a Dios, arrepentirse de los pecados. Dios perdona, Dios prospera, Dios restituye. Y después de esto, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre todas las personas. Entonces, primero el arrepentimiento, después viene la prosperidad de Dios, y después Dios derrama el Espíritu Santo sobre todas las personas para transformarlas en predicadores. Aquellas personas que son laicas, aquellas personas que son cristianas, que solamente a veces van 45 minutos a misa o 1 hora y media a la iglesia evangélica, y que después viven su vida a su manera y en sus pecados permanecen. Entonces dice, si hacen esto, si se arrepienten, enviaré prosperidad, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre todas las personas, no solamente sobre los ministros, y profetizarán vuestros hijos, los chicos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones de Dios. Los jóvenes, los niños, los ancianos, las niñas, todo el pueblo de Dios será tocado por el Espíritu Santo y tendrán el poder del Espíritu Santo. Y también sobre los siervos y sobre las siervas,
aquellas personas humildes. Derramaré de mi espíritu en aquellos días y daré prodigios, señales, prodigios y milagros. Dice, y esto será antes de que venga el día del Señor. Antes que Jesucristo venga por su iglesia, por aquellos que se van a convertir, por aquellos que van a escuchar el mensaje predicado por los cristianos. Usted sabe que uno de los versículos o de las partes de la Biblia más conocidas son la Gran Comisión. Jesús le ha dicho a todos los cristianos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así termina el Evangelio según San Mateo. Esto es el ABC. Predicar la palabra de Dios, hacer discípulos, pero para ser discípulos tenemos que aprender primero. Hay una ignorancia total en nuestro país de la palabra de Dios. Por eso tenemos ese seminario www.diosparatodos.com, donde usted puede bajar gratis y a su computadora los libros, imprimirlos gratis y hacer lo que quiera con todos esos libros. Ahí va a poder predicar el cristianismo si usted está interesado, o por lo menos interesarse en temas como el matrimonio, el bautismo en el Espíritu Santo, los dones sobrenaturales, el amor al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Allí te tiene para compartir y para enseñar. Usted puede formar un grupo casero con sus familiares y empezar a enseñar la palabra de Dios, consiga una Biblia, ore, haga una reunión, pida la bendición de Dios, vuélvase a Dios primero, entréguele la vida a Jesús y entonces Dios va a estar obrando. Ore y clame a Dios, que Dios acerque personas, que usted pueda enseñarles y pueda discipularlos. Si no, venga los miércoles a la Iglesia Cristo Rey a las 7 de la tarde. Allí yo estoy enseñando el seminario que tenemos, que es especialmente cristiano. No es protestante ni es católico. Es con todo lo mejor de la vida de Jesucristo, de la Virgen María, de los apóstoles, todo aquello que está en las Sagradas Escrituras, y ninguna tradición de ninguna iglesia se enseña. Entonces, Dios va a derramar su Espíritu Santo, va a derramar el poder del Espíritu Santo, usted va a ser transformado completamente y entonces va a ser alguien que haga discípulos, que se interese por la palabra de Dios y va a dejar su vida rutinaria, va a seguir trabajando en su verdulería, en su estudio de abogacía, pero va a estudiar la palabra de Dios y la va a enseñar a otros. Y usted va a orar por personas y Dios las va a sanar. Los dones del Espíritu Santo, al ser usted lleno del Espíritu Santo, van a comenzar a fluir en usted y va a ver que va a ser algo maravilloso y va a entrar en una vida con propósito, porque no hay cosa peor que vivir una vida sin propósito. Y el propósito más alto es llevar el Evangelio a toda criatura y enseñarle las cosas de Dios. Eso tiene repercusión eterna. Lo demás, aún el Mundial del Fútbol, aún otras cosas, no tiene repercusión eterna. Puede ganar cualquiera, al poco tiempo se olvida, y todos estamos pendientes de eso, pero deberíamos estar pendientes de nuestro corazón. Y podemos decirle al Señor: Señor, yo te entrego mi corazón y entrego mi vida para servirte a ti y para servir a mis semejantes. Dame tu Espíritu Santo. Señor Jesús, entra en mi vida. Te recibo como mi Salvador, como mi Señor y como mi Rey. Dame la sabiduría espiritual para ser discípulos. Dame la salud, dame la prosperidad económica y dame, Señor Santo, la firmeza para poder explicar tu palabra, la sabiduría para explicar tu palabra y la firmeza para mantenerme firme en tus cosas. Quiero, Señor,
a partir de hoy, vivir en bendición. Quiero vivir con tu bendición, por lo cual me arrepiento de todos mis pecados y te entrego mi vida para que hagas tu voluntad. Amén. Estamos terminando ya, estamos terminando con el programa y quiero decirles que en este domingo vamos a estar predicando un poco sobre todo esto y muchísimas cosas más proféticas que Dios quiere hacer. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Jesús en la cruz pagó tu pecado y si decís, Señor, sálvame, Jesús va a entrar en tu vida y vas a tener salvación y vida eterna. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.